Lo que pasa en Mendiolaza, pasa por de Mendiolaza. Ya estamos en contacto con Melina Catraro, la concejal por la oposición de nuestra ciudad, que como les contamos, primero les fuimos contando en cada vez que hubo un pedido de informes presentado por Melina Catraro o un proyecto, se lo fuimos contando. Lo que no pudimos contarles es qué pasó con esos pedidos de informes o con esos proyectos, porque bueno, no pasó nada y eso es exactamente lo que Melina ha dado a conocer en las últimas horas. Un reclamo por el funcionamiento del Consejo en relación a las minorías. ¿Es así, Melina? Muy buenos días. Hola Gabriela, buenos días. Buenos días a todos. Así es, tengo pedidos presentados 5 o 6 porque ayer presenté uno que estaba esperando la respuesta de uno de los pedidos de informe para poder ser formulado y lo presenté igual, que se presentaron en marzo algunos y otros en abril. 3 pedidos de informes que para mí como opositores, no solo como opositores, también digamos como oficialismo mismo, necesitamos conocer en el cuerpo para saber el funcionamiento que está teniendo el municipio. Los pedidos de informe hacen referencia, queremos saber cómo está compuesta la planta política, qué tipo de contratos hay, si hay monotributistas, en qué condiciones, y las asesorías, cuáles son y cuál es el objetivo. Eso es uno de los Ese es pedidos uno de de los pedidos de informe. informe. Vamos por parte, Melina. Ese pedido de Perdón. informe estuvo basado en alguna observación, algo que notases que te inquietó, que dijiste qué está pasando acá. Claro. Contanos en qué fue. Primero que en muchas de las actividades nos encontramos con gente que se presenta, o sea, espontáneamente, y que te dicen: yo soy asesor de la asesoría letrada, yo soy la nueva directora de ambiente, así, digamos, de esa manera, y sin tener un comunicado oficial, cuando es atribución del Consejo Deliberante el fijar y no solamente los salarios, sino el organigrama, autorizar el organigrama del Ejecutivo. Eso ya empezaba a generar curiosidad, comentarios mismos de los vecinos. No sabes con quién tengo que hablar porque tal no está más y me pasaron con tal otra persona que no sé quién es. Bueno, eso por un lado. Después también hemos visto actividades de las ex concejales Dolores y Lucía, que estuvieron en la actividad del plan de ordenamiento territorial, y bueno, queremos saber concretamente el No, modo perdón. y formal. Que Nosotros, perdón, Lucía, Lucía y Dolores Aramburu, Roseli y Dolores Aramburu no solamente estuvieron presentes, sino que en el PowerPoint que se proyectó figuraban allí como responsables desde la municipalidad de ese trabajo que se estaba correcto. preguntando. Claro, no solamente era que estaban presentes, ¿no? Te agradezco la aclaración porque eso no se me había pasado. Así que, bien que vale. Lo que digo, Perdón, y empiezan a pasar. referido a eso también, yo no sé por qué las designaciones no están siendo publicadas en el boletín oficial. Por ejemplo, la designación del mismísimo Javier Masuero no Ajá. apareció nunca en el boletín oficial, no hubo un decreto publicado en ese sentido. No sé si una de esas no se está obligado por el tipo de relación contractual que se tiene, no sé cómo es, pero es cierto que terminamos enterándonos ya por el ejercicio de las funciones de quien ha sido Exacto. designado. No hay un anuncio que en una de esas facilitaría efectivamente eh, saber de quién es la responsabilidad y saber en consecuencia a quién dirigirse en cada caso. Bien, ese Correcto. era uno de los pedidos de informes. El otro de los pedidos de Sí. informes, Otro de los pedidos de informe tenía que ver con saber desarrollo social, cómo está funcionando, qué sucede con el punto mujer, si están asistiendo o no a las mujeres, qué cantidad de mujeres digamos, lo que necesitamos son datos. Estos informes apuntan a saber
qué está pasando con el municipio, qué está pasando con nuestra comunidad. Está bien. Vuelvo con la misma pregunta. Sí. ¿Alguna situación que te alertase sobre decir, ups, acá hay algo que no estamos sabiendo y que necesitamos saber sobre esta área en particular? Porque no Sí, es sobre toda la municipalidad tu pedido de informe, sino eh, sobre áreas puntuales. sí, porque con respecto al tema de desarrollo social, punto mujerizar la cuna, lo que a mí me había sorprendido cuando fue el discurso en el Consejo Deliberante de Apertura, que la intendenta no había nombrado dos cosas. Una, lo del superávit, que no lo había nombrado, y otra cosa que me había llamado la atención, que de todos los proyectos que ella este, eh, definía, presentaba, o algunos otros que se iban a potenciar, no se nombró esto precisamente, ni el punto mujer ni la sala cuna, y sabemos que cuando se descuidan las políticas para la mujer tienen consecuencias inmediatas gravísimas. Entonces, que ya no quiero hacer referencia a lo que ha pasado en esta semana porque sería, digamos, no oportuno, pero o sí lo es. Pero digamos, el pedido de informe fue hecho en abril y apuntaba a eso. Y yo en ese momento, después de los discursos, me acerqué a la gente de desarrollo social y le hice el planteo. Bueno, no, me dice eso continúa, no, y dijo solamente lo que sobresalía. Bueno, pero un tiempo no tuvimos ninguna novedad. Nosotros no sabemos cómo está Mendiolaza en ese aspecto. Si sucediera algo, yo tengo la responsabilidad de conocer cómo estamos trabajando, es decir, no es solamente una cuestión de observar al Ejecutivo, porque a veces cuando uno hace oposición se toma de esa manera, ya están buscando el pelo en la leche, y bueno, no está mal buscar los pelos en la leche, pero sí saber cómo estamos funcionando. Eso es lo que motivó el punto mujer. Lo del centro y también ahí mismo consulto lo del hogar de día, porque ahí sí me llegan distintos tipos de rumores y versiones que no están entregando la comida, que la entregan en el domicilio, que se mudan de lugar, con versiones que no sé si son ciertas. Como el Consejo Deliberante hay que preguntar formalmente, y eso es el pedido de informe, que es la herramienta que da la ley para poder tener información fidedigna. Eso por un lado. Y con respecto al centro de salud, porque nunca tenemos información. Recordemos que el centro de salud anunció que tenían un sistema de primera generación para tener el control de la cantidad de gente que está yendo, en qué condiciones, que hay. Bueno, lo que pregunto concretamente, ¿qué información hay al respecto? Ujú. Esos tres pedidos tuvieron ese sentido. Podría haber pedido, por supuesto, porque no están publicados los balances como todos los años, pero sí quería enfocarme en esto. No me parece que sea algo que tenga que demorarse 3 meses, o en este caso son 2 meses, para que se pueda definir que pase a comisión. Lo he hecho, he comentado, he pedido que pasen a comisión, por favor, los temas que yo ingresé. Incluso en su momento, cuando los presenté, pedí que eran pedidos de informe, que lo podíamos tratar sobre tabla, nadie estuvo de acuerdo, con lo cual dije, bueno, está bien, pase a comisión, pero que pase a comisión. Es Ujú. decir, Melina, perdón, sí, perdón. porque no son solo pedidos de informes, también hay proyectos que presentaste y que no han sido tampoco tratados en comisión. Los proyectos, hay uno que tiene que ver con crear una comisión de mediación este, en el ámbito del Consejo Deliberante, integrando áreas como la Defensoría del Pueblo, el Juzgado de Paz y demás, porque está llegando al Consejo y siguen llegando, como el tema del gas recientemente, las personas que han pagado el gas, que ustedes han comunicado, comentado, desarrollado muy bien, eh, que son conflictivos. Entonces el planteo y llegan al Consejo, y nosotros la respuesta que damos no es acá donde tienen que venir. ¿Qué creo yo? Que nosotros sí podemos tomar esos temas, crear un ámbito no solamente de mediación, sino que además tenga la capacidad de resolutiva, es decir, que las resoluciones que se emitan a partir de ahí tengan el poder que el Consejo les daría para que los vecinos, para que se cumplan este, los acuerdos a los que se arribe y demás. Este, es curioso que seguimos recibiendo temas. En aquel momento estaba el tema de Sierra Nueva, que es un problema entre vecinos, estaba el tema de vicio.
con los camiones y los vecinos. Estaba el tema mismo de los barrios cerrados con respecto a las escorrentías del agua. O sea, hay muchos temas. Y hay temas que son con el municipio, que esos temas no se tratan en el juzgado de paz o en otros ámbitos, o que demoran, como en la Defensoría del Pueblo. Entonces, me parece que este tema en puntual, que es un tema muy grande, que necesitamos mucha información, que necesitamos gente con más conocimiento del que yo tengo, solamente ponerlo en la discusión y ver, bueno, a ver, cómo podemos aportar para una mejor convivencia y para resolver los problemas estructurales que tiene Mendiolaza, que generan problemas entre los vecinos. Esa comisión de mediación podría haber contenido hoy, que están los vecinos yendo del Ejecutivo al Consejo, del Consejo al Ejecutivo, el tema del gas, por ejemplo, y no van a encontrar una solución porque ya hay un decreto. No van a encontrar una solución, me refiero a que lo que negocien o no con el Ejecutivo, disponga el Ejecutivo, ya con el decreto fue así, Sí, hubiera tenido, digamos, otro tipo de contención. Sí. Digamos, más allá de formalizar el espacio, porque efectivamente el Consejo siempre, históricamente, ha recibido a los vecinos, los ha escuchado, pero efectivamente tiene limitadas sus funciones a un área legislativa. No puede disponer sobre el Ejecutivo. Entonces, esto sería darle una formalidad a esa comisión o pretende avanzar sobre órdenes al Ejecutivo? No. La Defensoría del Pueblo, cuando tenemos un problema, supongamos, yo he participado desde mi barrio en una mediación, invitó en aquel momento al municipio, a los vecinos nuestros y a los barrios que estaban implicados, digamos, los sectores que estaban implicados, entre ellos estaba el municipio y los vecinos. Esto es solo a los fines de cuando vienen los vecinos al consejo y dicen, porque en el municipio me dijeron tal cosa, digamos, o presento una nota porque en el municipio no me están escuchando, no me reciben, o lo que me contestaron no me pareció no me resuelve el problema. Bien, que haya un ámbito, en Córdoba capital lo hay, hay centros de mediación vecinal. Claro, pero Entonces, no dependiendo no en el seno del Consejo Deliberante. no, en los centros Claro. ahora no me sale el nombre. Pero sí dependen si no dependen del consejo, dependen del municipio. El lugar, por eso yo digo que es ponerlo sobre la mesa. ¿Qué idea o qué es lo que para mí esto podría llegar a solucionar? El tema lo tenemos nosotros como concejales siempre, porque llegan por el mismo espíritu de representatividad que tenemos, porque no solamente legislamos, ¿cierto? Entonces, en eso de representar, uno dice, bueno, está bien, está este problema, ¿qué hacemos? Informalmente, hablar con el Ejecutivo no es una vía, se puede hacer, por supuesto, pero no es una vía que sea formal. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer no es avanzar sobre el Ejecutivo, al menos así yo lo interpreto, salvo que busquemos la forma, si es que se avanza, de evitarlo, es de convocar y crear un ámbito de conciliaciones. Eso es lo que yo estoy buscando, digamos, lo que me mueve y que podría contener, en todo caso, si se llega a un acuerdo de algo, bueno, una resolución en donde el Consejo Deliberante resuelve tales y tales cosas. Por ejemplo, con el tema del gas, nosotros tranquilamente podríamos hacer como Consejo Deliberante, si estuviéramos todos de acuerdo, la ordenanza que reconozca a los vecinos su deuda. No tiene por qué pasar, es atribución del Consejo, no tiene por qué pasar por el Ejecutivo. Si hay una ordenanza en este momento que está
en vigencia, Sí, que sí, es sí. la ordenanza Lo 389, digamos. tuvieron en sus, digamos, lo tuvieron en sus manos con el artículo 54 cuando les llegó el proyecto de También, que el también. proyecto, omitiendo el artículo 54 que reconocía esa deuda, en la tarifaria 2026 estaba omitido y el Consejo Deliberante no dijo ni una palabra sobre eso y lo aprobó así. Entonces, claro, digamos también que a veces teniendo la oportunidad entre las manos se les pasa bien. Esos son los proyectos y y la respuesta hasta ahora es que cri cri, o sea, silencio, no han Sí, sido tratados en comisión, muchísimo menos han sido tratados en sesión y muchísimo menos han sido aprobados todos estos proyectos. Dos cosas. Por un lado, ¿cuál es tu interpretación de por qué sucede esto? Vamos primero con eso y después avanzamos sobre los demás. ¿Por qué crees que sucede esto? creo que es una cuestión política, creo que con el tema de la República, los consensos, con los discursos, se tapa realidades que existen, como la mía en especial, que soy minoría, que soy mujer, y que hace que más de una vez, lo digo, lo de que soy mujer, porque más de una vez es muy evidente, digamos, como el manejo del Consejo en ese aspecto, incluso con el resto de los opositores. El, ¿Qué pienso? Que en realidad yo lo estoy tomando como un trabajo, el tema del Consejo, todo lo que estoy, incluso también hay un proyecto para becas, para deportistas, porque hay muchos chicos acá que están entrando en competencias nacionales o internacionales y no tienen recursos para seguirse entrenando. Y, y todo esto a mí me mueve, que tengo 1 año y medio por delante en el que se va a terminar mi mandato y quiero dejar en Mendoza lo que me considero que desde lo que veo, me gustaría que dejar en Melina, Mendiolaza. entonces Ese es mi movimiento. vos Sí, atribuís la falta de tratamiento a que sos concejal por una de las minorías y a tu condición de género. correcto. Bien. Así es. Vamos a decir que por los motivos por los que fuese, que obviamente desde acá no podemos dilucidarlos Claro. fehacientemente, solamente podemos especular, pero sí vamos a decir que al mismo tiempo que ingresaron los pedidos de informes y los proyectos de Melina Catraro, ingresó, por ejemplo, el proyecto para el régimen para destruir escapes ruidosos, Sí, presentado por el concejal Mano, y eso ya fue aprobado. bien, Mientras bien. el resto de estos proyectos solamente han sido ingresados y ni siquiera tratados en comisión. Vamos a decir, por otro lado, que no pareciese haber problemas de género eh, por ejemplo, quien hace uso de la Sí. palabra es Amalia Palacios, la concejal oficialista. ¿O te parece que sí, que ella también sufre algún tipo de trato discriminatorio por su género? Sí, ¿Te parece que yo sí? obvio que lo veo, por supuesto que lo veo, y digamos, a ver, soy feminista, creo que el patriarcado lo vivimos todos, hombres y mujeres, y que ¿qué es lo que pienso? En esa situación, a veces te sucede por mujeres, a veces no. Amalia presentó la semana pasada un proyecto es para prohibir Los este, naranjitas en los Mendoza. naranjitas, que se va a tratar en comisión esta tarde. Entonces, ahí cuando se plantea el orden del día de hoy, es cuando yo decido eh, presentar un pronto despacho, porque si vamos a seguir priorizando los proyectos del oficialismo permanentemente y cajoneando, porque eso es lo que siento y eso es lo que le transmití al presidente del Consejo, que no tiene atribuciones para decidir. A ver, la función del presidente es de darle vía a los trámites que se presentan
pero no esconderlos, no ocultarlos. Ujú. Es decir, no poner en comisión temas que se ingresan, tiene una gravedad administrativa. Y es eso lo que estoy planteando. Hoy presenté ayer un pronto despacho, que es lo que comuniqué a los medios. Bien, Sí, perdón. sí, Melina, la otra parte que me parece que es importante tener en cuenta es el Consejo Deliberante está en mora con varias cuestiones que para los vecinos son vitales. A ver, Por ejemplo, solo por ejemplo, la adhesión del Consejo de Mendiolaza a la ley Sonia Torres, compromiso que se firmó en marzo y que en el resto de los consejos deliberantes ya han salido las ordenanzas de adhesión. En el Consejo Deliberante de Mendiolaza ni siquiera ingresó. A los vecinos que fueron a pedir por el gas, precisamente por el doble cobro del gas, sí, se les dijo que el Consejo se iba a habilitar instancias especiales. Hoy les volvieron a decir que hoy no se trata. Siguen a la espera, cuando sabemos que muchos de ellos están al borde de ingresar en mora porque se les está por sí, empezar a cobrar ese doble pago del gas. La gente de Sierra Nueva, que está por hacer su comisión vecinal, una cosa que es clave para la vida institucional y para la convivencia en Mendiola, es un barrio que ha tenido tantísimos problemas por ausencia del Estado allí, que permitió el avance de una SAS sobre el espacio público, sobre el derecho de sus vecinos. Bien, se propone hay un grupo que finalmente decide tomar ese espacio que sí es institucional, que sí es oficial, que sí tiene representatividad, que es el de la comisión vecinal, y todavía está esperando, ya están a punto de vencerse, si no se han vencido ya, los plazos en los que los vecinos pueden decir, ya está, nosotros lo presentamos, dice 30 días la ordenanza, ya han pasado los 30 días, todavía no ha sido tratado en comisión. Bien, todo es correcto. son muchas las moras del Consejo en cosas que son urgentes para los vecinos. ¿Por qué el reclamo es solo sobre tus proyectos? ¿O tenés también reclamos, aunque no los hayas hecho por escrito, sobre esta mora general? Bueno, en principio porque pido un pronto despacho del tratamiento de los proyectos. Es puntual el pedido mío. Es puntualmente el tratamiento de los proyectos que no pasan a comisión, que yo he ingresado. Ujú. Eso por un lado. Todos los otros temas que enunciás, que coincido absolutamente en la definición que das, son todos temas que se están conversando y que efectivamente yo expreso constantemente que esto se tiene que resolver. No es algo que yo no diga o que no esté eh, peleándolo. Yo lo que pienso de todo esto es que si se vive cada una de las presentaciones de los vecinos como posibles fracasos políticos, y que cada vez que se aprueba algo se vive como si metieran un gol o como si fuera un triunfo político, es decir, mientras sigamos gestionando el Consejo con una política pequeña que no es capaz de ver que se puede trascender a través de resolución de problemas de toda índole, viendo efectivamente qué podemos hacer. Es decir, si se vive que reconocerle a los vecinos que pagaron el gas hace 20 años, o el ingreso de una nota, si se vive como un fracaso, que cómo le vamos a dar a estas vecinas el triunfo de esto, a eso me refiero, porque de esa manera yo la experimento a mi vivencia dentro del Consejo. Mientras lo sigamos viviendo así, jamás, ninguna de las cosas que entre por algún otro medio que no sea por el oficialismo va a ser tratada, ponderada o de alguna manera apoyada. Esa es la experiencia que recojo de estos 2 años y medio que tengo como concejal. Y es lamentable porque hemos cambiado de presidente, hemos cambiado de concejales y se sigue manteniendo eso. Y eso creo que tiene que ver con el modo de hacer política. Acá la cuestión de los vecinos no puede ser que le estemos preguntando. Yo lo digo
por una cuestión de sentido común. No se le puede estar preguntando a una persona así, que te viene con el comprobante que pagó, decirle de que, bueno, que vas a ver si le vas a reconocer o no la deuda. Un libre deuda es un libre deuda, eso no prescribe. Estamos todos locos si realmente pensamos que es así, y que tenemos derecho a eso. Lo que se ha hecho hoy es un ninguneo absoluto a los vecinos que les han dicho que hoy tenían que iban a tener una reunión con ellos, y hoy resulta ser que no la tienen. Ya mismo cuando les dijeron, no, ya vamos a seguir discutiendo, cuando se estaba discutiendo en el mismo recinto, si eran aportantes o no, de acuerdo a la tasa que se estaba discutiendo la semana pasada, que era obvio que son aportantes y ya lo pagaron, y lo dijimos, Gabriela, vos estabas presente, yo por lo menos lo dije muy clarito, si ellos no hubieran pagado hoy, ningún vecino de Mendiolaza que hoy se está conectando hubiera podido hacer su pedido, su trazabilidad. Bueno, yo no me quiero ir por las ramas, pero en realidad es claro. un ninguneo, claro, es un ninguneo muy grande, es decir, te dicen por una cosa que están filmándola, dicen una cosa, y después cuando la cámara se apaga, pasan otras. Eso es lo que sucede. Está bien tu pregunta, vos me decís, ¿por qué solamente presentás la nota por esto? Bien, la presento por un pronto despacho por mis pedidos, porque los demás están en tratamiento. Pero todo ese resto de cosas que son cuestiones políticas, hoy los vecinos preguntaban, ¿se tratará nuestro tema? No se va a tratar el tema de ellos. Y yo creo que, ¿qué quieren? Desactivar esta cuestión de que el vecino vaya, que el vecino reclame, que salgan los medios, que están más pendientes de la imagen y de lo que sale en los medios de ellos que lo que verdaderamente está pasando en Mendiolaza. Y eso es lo que me enoja, por eso me pongo efusiva, y eso es lo que para mí entender hay que empezar a mostrar, ¿no? Quién es quién en toda esta historia, y separar la paja del trigo, porque acá esto de que somos una república está todo en consenso, está todo bárbaro. Yo el año pasado, cuando terminó el año, dije, me encantó haber trabajado, fue un año positivo en ese aspecto, de cómo se habían manejado las cosas sin efusividades y gritos como había comenzado, ¿no? El año del año pasado. Pero este año realmente es intratable, no podemos avanzar en ningún tema. Yo presenté ayer, perdón, es un paréntesis, una cosa que también va a traer discusión, que es que empecemos a discutir de la idoneidad situada, que no puede ser que tengamos funcionarios que no son de Mendiolaza, todos. Entonces, por eso yo pedí el informe primero de saber el organigrama. Bien, hoy Perdón, tuve que presentarlo igual, ¿no? ¿Cuál es el argumento que respalda eso, que no podemos tener funcionarios que no sean de Mendiolaza? No, la ley permite, porque define solamente, la Constitución Nacional define solamente idoneidad para asumir un cargo. Lo que sucede es que el tema de idoneidad a través del tiempo ha ido cambiando, y ha ido cambiando. Por ejemplo, esto que nombrás, de que la sociedad nuestra considera que debe estar un funcionario capacitado con la ley de Sonia Torres, con la ley de Yolanda, con la ley Micaela, es porque hoy se considera que ser idóneo debe tener ese contenido, ese componente de esos conocimientos. Entonces es una idoneidad que se llama situada, que está perfecto. Contextualizada. Perdón, bien, es que entendí que tengamos funcionarios que no son de Mendiolaza, me pareció entender, por exacto, eso era lo que... Exacto, entonces yo que quiero poner en discusión, ojalá se pueda dar, que veamos que nosotros, está bien que si uno no tiene funcionarios que conozcan de determinados temas técnicos, los busque donde los pueda encontrar, eso me parece bien, pero que también forma parte del conocimiento, que esa persona viva, porque las ciudades se viven, las ciudades atraviesan a las personas, y las personas tienen que estar en un lugar para poder gobernar ese lugar. Ese es el planteo. Entonces, le doy una forma de ordenanza para que nosotros podamos tener funcionarios que sean en su mayoría de nuestra localidad, que vivan, que duerman, que amanezcan en nuestra localidad, que estén los sábados, los domingos. Y no solamente eso, que gasten la plata que ganan en nuestra ciudad. Melina, vamos a hablar de eso cuando eso esté presentado, el tema de la nota de hoy. ¿Pero por qué te lo sacaba este tema? Sí. Perdón, ¿no, Gaby? Sí. Yo lo sacaba este tema porque el pedido de informe que yo hago en abril era para esto.
y yo tengo que presentar esto ahora. Perdón, era para eso. Claro, sí, era para eso, pero me parece que es un poquito que el proyecto que estás planteando implica una discusión que excede absolutamente quiénes son, porque de hecho de los asesores o posibles asesores que estarían circulando, y nombramos el caso de Lucía Rosell y Dolores, las dos son de la ciudad. Y bueno, y sería para conversar como largo si el hecho de vivir en la ciudad da alguna garantía, en algunos casos con seguridad. Y fíjate lo que pasó de todos los funcionarios que tuvimos en Mendiolaza. El que era como más extranjero, por no sé cómo exactamente denominar eso, que era Gino Maurino, que venía de Buenos Aires directamente a Mendiolaza, y bueno, fracasó, se fue. Fue un costo político muy alto el que debió pagar esta gestión por ese funcionario, y el resto de los funcionarios que hay hasta acá, la mayoría que son de Sierras Chicas, es decir, son del río para el otro lado. Entonces, digo, es una discusión en la que plantea lo que me estás diciendo, que seguramente requiere una reflexión por separado de lo que era el tema de nuestra conversación hoy. Melina, sí. Quedamos a la espera entonces de que la respuesta, primero de la presentación formal, que supongo del pronto despacho, que supongo que recién ingresará en la sesión de mañana, y de lo que ocurra a partir de allí. Mientras tanto, solamente decimos, bueno, vamos a ver cómo es esto, porque esto de que se vaya a tratar en comisión hoy lo que Amalia Palacio planteó como proyecto hace en la semana pasada, y que además afecta a tantos vecinos como a ver, ¿quién vio un naranjita en Mendiolaza? Lo sigo pensando, y si encuentro un caso o un ejemplo, avalaré este proyecto y diré, qué bien el proyecto, y qué bien la premura del Consejo en ocuparse de esto. Seguimos conversando, Melina Catraro. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio de Mendiolaza. No, gracias por el espacio, un abrazo. Mañanitas de Mendiolaza. Martes a viernes, de 10 a 12, por la 102.7 FM de Mendiolaza.